48 minutos, esto es Buen Día América, vamos hasta las 9. Le agradecemos mucho al consultor Eduardo Robinson que está acá con nosotros. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Hola Adrián, muy buenos días, un gusto estar acá en el programa, gracias por la invitación. No sé si es por la ignorancia mía o qué, pero me preocupa mucho la situación económica. Me parece un año bastante complicado por el cóctel ¿no? De la economía y de la política. No sé si hago mal en preocuparme tanto, pero ¿cómo analizás la realidad esta en un año electoral, no? Mira, Adrián, estamos desde hace ya bastante tiempo en una economía altamente precaria, en una macroeconomía que acumula desajustes desde hace mucho tiempo, y esos desajustes van precisamente impactando o reflejándose en la tasa de inflación, reflejándose en el valor del tipo de cambio del dólar, en las expectativas en general. Y por supuesto, como vos decís, todo lo que tiene que ver con este rally político, donde uno lo que está viendo es que hay mucha oferta de candidatos, mucha oferta política, pero poca oferta de propuestas, poca oferta de ver cómo se solucionan los problemas de fondo de la economía, de la sociedad, y eso es lo que crea algo de desazón y algo de expectativas, yo te diría, no demasiado alineadas con lo que se dice. Yo no sé si atendiendo a esta crisis que hay, disculpa que te Sí, interrumpa, sí. Eduardo, puede un ministro de Economía ser candidato a presidente, ¿no? Atendiendo a lo que tiene que atender, que ya es una bomba de tiempo. Bueno, son las paradojas que permite, digamos, precisamente esta situación. El ministro de Economía, Massa, con Alberto Fernández llevamos acumulado un 526% de inflación. Después de Alfonsín, te diría yo, es uno de los presidentes que más acumuló inflación. 526. 526% de inflación acumulada. Una locura, ¿no? Realmente es una inflación muy alta. En los últimos 12 meses hemos acumulado 116% de inflación. En los últimos 6 meses un 51% de inflación. Y estos números, estos porcentajes, más allá de los números en sí, lo que están haciendo es reflejar precisamente esto que te estoy comentando. Los fuertes desequilibrios que tiene la macroeconomía argentina y que, bueno, por ahora no se resuelven. Es decir, estos desequilibrios no los resuelve llamarle así, el ingreso de fondos por parte precisamente del Fondo Monetario Internacional. Sí. Son alicientes, son digamos, oxígenos que pueden ayudar a llegar en todo caso ahora al 13 de agosto para el gobierno. No, ya no es diciembre, ahora es 13 de agosto, después va a ser octubre, es decir, metas cada vez muy cortas que hacen que precisamente haya esta situación, como vos decís, de preocupación, de cierta ansiedad, una economía que no tiene ninguna previsibilidad y un ministro de Economía que está jugando también en el terreno político ahora y que eso daña muchísimo la credibilidad, porque claramente los dichos de ayer del ministro Massa respecto de que la oposición habló, por ejemplo, con el fondo. Es para tapar otra Es información. para tapar porque el Fondo Monetario y los técnicos del fondo Sí. y los dirigentes, digamos, quienes conducen el Fondo Monetario no hacen ese tipo de comentarios, ni hablan con la oposición, ni nada. Imposible que el Fondo Monetario Internacional te demande eso. Claro, que diga, bueno, no, qué poco patriotas o esas cosas. La verdad que imposible. lo demás ha sido realmente ayer... una bajeza política muy grande. Total, ¿no? Porque él en primer lugar está cumpliendo las funciones de ministro de Economía y debería tener absoluta responsabilidad del cargo en el que está. Y en todo caso dar un paso al costado, desde el punto de vista de si él va a estar en el terreno político, bueno, porque digamos, hoy la economía está atravesando una situación realmente de mucha precariedad y creo que jugar así en la política es muy peligroso. Claro. Es tan así como dijo la vocera presidencial, Cerruti, el dólar sube algunos pesitos nada más, no afectan nada en relación al blue. No, esas declaraciones de la señora Cerruti son
desde mi punto de vista, quieren minimizar un problema que es evidente. Sí. Es decir, un problema donde el tipo de cambio sigue subiendo. Ayer el dólar blue cerró 512, pero también hay un blue del blue, es decir, hay un mercado informal donde Claro. en muchas ciudades el tipo de cambio ha estado arriba incluso de 520 pesos, ¿no? Entonces, minimizar el problema o hacer declaraciones al respecto no ayuda para nada, porque lo que hay que hacer es precisamente enfrentar el problema que tiene hoy la macroeconomía argentina, y el tipo de cambio ha seguido subiendo, es decir, y es más, está atrasado, porque si uno actualiza hoy, por ejemplo, el blue, la cotización blue, con la inflación, el tipo de cambio debería estar alrededor de 700 pesos. Viene atrasando el tipo de cambio oficial. Entonces, y recordemos el año pasado, cuando asumió Massa en agosto, el tipo de cambio estaba en 250 pesos. Entonces, Sí. hoy está, digamos, en 512 ayer, y es probable que siga subiendo y que veamos esta tendencia, porque por ahora no está claro el horizonte de digamos, de realinear expectativas con el Fondo Monetario Internacional, y tampoco hay visos de cómo se reduce la inflación. El gobierno lo que está haciendo es tratando de priorizar el nivel de actividad económica en desmedro de la tasa de inflación. Deja de lado la tasa de inflación, pero va a priorizar el nivel de actividad económica. Va a tratar de que la actividad económica no decaiga más, y entonces la inflación va a seguir lamentablemente con estos valores, 6, 7, 8%, que son valores realmente muy altos, ¿no? Porque Inclusive el 6 ahora era el 6 esperable o no, se esperaba un poco más. Las mediciones o privadas está pisado también, estaban ¿no? entre 6,4, 6,8. Claro. Por ahora no hay demasiada evidencia de que el INDEC esté manipulando los números. Porque Por son ahora. técnicos profesionales. Por Sí. ahora no hay evidencia de eso. Es probable que algunos productos, digamos, algunos acuerdos, acordate también que hay, bueno, algún rezago de este denominado programa de precios justos, que es probable que el INDEC haya hecho un relevamiento en los supermercados y en algunas bocas de expendio del Gran Buenos Aires, donde probablemente rija este acuerdo aún, digamos, todavía muy endeble, pero que haya, digamos, algunos productos que todavía están bajo ese programa, y es probable que haya sido eso, pero más allá del número, 6% es una inflación altísima, con lo cual no hay demasiado para festejar desde ese punto de vista, ¿no? Eduardo, he leído en algún diario, que no recuerdo cuál, creo que es el Cronista, que en el mundo, países que tienen inflación como la Argentina de 120% el año pasado y una proyección del 140% para este año, ya se los cataloga o se los mide como hiperinflacionario. ¿Es así? Mirá, ¿O es mucha la palabra? no, para los parámetros mundiales, para los parámetros de hoy a nivel mundial por la inflación, hacia los años 80 era un fenómeno bastante, llamarle así, generalizado, lo que tiene que ver con la inflación en el mundo. Hoy es un problema mucho más focalizado, la inflación está muy focalizada, te diría yo, en pocos países que están superando el 100% de inflación. Argentina es uno de esos países. En la literatura económica no hay, llamarle así, consenso de cuándo hablar de hiperinflación. Más que un número en sí, hay que ver el comportamiento de la moneda doméstica, en este caso nuestro, el peso, Sí. cuando hay un abandono masivo, cuando los contratos se van reduciendo, cuando hay cuando hay muchos problemas para precisamente mantener en el tiempo algunos precios, ahí empiezan a mostrarse, llamarle así, síntomas de un proceso hiperinflacionario. Hoy por hoy nosotros estamos con una inflación severa, aguda, pero no te diría en un proceso hiperinflacionario. Obviamente, si nos comparamos con algunos países, la Argentina, por ejemplo, con Uruguay, con Bolivia, con Chile, bueno, Argentina es una economía que está transitando un proceso de inflación severísimo, y eso es, bueno, consecuencia, como te decía, de
varios desequilibrios macroeconómicos, pero fundamentalmente el desequilibrio monetario, es decir, se está imprimiendo dinero, lo vamos a ver probablemente durante la campaña también, donde bueno, el gobierno va a tratar, como te digo, de mantener el nivel de actividad económica y va a inyectar más dinero en la economía y eso va a repercutir directamente en los precios. En las distintas provincias que se arreglan los bonos, 20.000 pesos, 10.000, 50.000, etcétera. Eso va directamente a los precios, no soluciona el problema inflacionario. Para mejorar los salarios, para mejorar los ingresos, la mejor manera es tratar de reducir la tasa de inflación, no inyectando más dinero en la economía. La tendencia al dólar, como bien me decías recién, entonces a la suba a medida que se acerca fin de año. Por supuesto. Sí, sí. No hay, digamos, hoy por hoy no hay nada que haga presagiar o desde el punto de vista económico ningún fundamento para que el dólar se mantenga relativamente estable. Lo hemos visto durante mayo y junio, pero porque se han quemado reservas internacionales, porque hoy el Banco Central tiene reservas negativas, porque hubo el dólar soja en su versión 3, que ahora se está hablando de su versión 4, pero no porque haya una política económica o un programa de estabilización de precios. Es simplemente una cuestión, llamémosle así, de expectativas y de que se ha podido mantener por 50, 60 días relativa estabilidad en el dólar. Pero la tendencia me parece más con las perspectivas, bueno, de la política ya de esta segunda parte del año. Yo creo que vamos a ver un dólar bastante más demandado que la que hemos visto en la primera parte del año, ¿no? Eduardo, gracias por haber venido, como siempre. El gusto es mío, Adrián. Gracias a vos por la invitación. Bueno, ahí está Eduardo Robinson, analista económico, consultor, entiende en temas estos que son bastante preocupantes para los argentinos. Cambiamos de tema.